Voy a compartir una pantalla, ¿listo? Bueno, nosotros estamos trabajando hermenéutica y de este tema, recuerden que vamos a ver varios grandes temas, ¿correcto? Uno de esos varios grandes temas es los contextos, geográfico, histórico, lingüístico, cultural, teológico, religioso, político, social. Bueno, hay una cantidad de contextos, económico. Y de esos contextos vamos a ver algunos. Listo, ya hemos visto el contexto geográfico, ya hemos visto el contexto histórico, ¿correcto? Vamos a trabajar con el contexto cultural, ¿listo? Y ahí ya estás viendo una diapositiva. Sí, señor. Muy bien, y de ese contexto cultural, entonces vamos a decir que en un primer momento la definición de cultura es que recuerda que la mayoría de palabras de nuestro idioma vienen o bien del latín o bien del griego, porque nuestro idioma español tiene esos dos papás, latín o griego, ¿no? Y en este caso, el término de cultura Profe, viene, sí, profe, disculpe, cuando se habla de latín, ¿el mismo que español? no. Entonces, todos los idiomas, digamos, tienen un origen común, ¿no? Todos los idiomas. Y esos idiomas, es decir, el texto de la Torre de Babel en Génesis 11, sí tiene un concepto, digamos, un concepto muy, muy diferente, es decir, muy cierto en el sentido de que realmente todos los idiomas tienen un mismo comienzo. Y desde ahí se desprenden los idiomas en diferentes familias de lenguas. Entonces, por ejemplo, el hebreo pertenece a una familia de lenguas que se llama semítica, la familia semítica, junto con el ugarítico, con el caldeo, con el arameo, hebreo, en fin. Hay otras lenguas, otra familia de lenguas, por ejemplo, que se llama las lenguas germanas. A esas lenguas germanas corresponden idiomas como el alemán, como el inglés. Hay otra familia de lenguas que se llama la familia romance, las lenguas romances. Las lenguas romances son, por ejemplo, el español, el italiano, el portugués, el francés, ¿correcto? Esos son los idiomas. Y cada una de esas familias tiene cada una de esas familias tiene digamos, unos papás en común, ¿ya? Los papás de las lenguas romances son el idioma latín y el idioma griego, es decir, las lenguas romances parten del latín y del griego, ¿ya? Es decir, son creadas a partir de esos idiomas. Latín es una cosa totalmente diferente. Aunque se dice que el latín eh, es una lengua muerta en el sentido de que ya no se habla como tal, solamente la Iglesia Católica habla en latín, digamos, para algunos pronunciamientos y cosas de esas. Pero, y eso es una riqueza cultural muy grande. Pero no es que, yo le diría, no está totalmente muerta, porque nosotros trabajamos muchísimo, muchas expresiones del latín, muchísimas expresiones, más de lo que nosotros nos imaginamos, sino que ni siquiera sabemos que eso viene de allá. Pero la verdad es que sí lo trabajamos. Entonces, ahí habría que ver como esos aspectos, ¿no? Eh, entonces es como eso. El latín, reitero, es el papá de nuestro idioma español junto con el griego. Entonces, por eso es que tú ves que en los libros o a los profesores a veces que dicen, la raíz de esta palabra viene del latín tal, o la raíz de esta palabra viene del griego tal. Es por eso, ¿ya? Entonces, ahí habría que tomar clases de latín. He tomado algunas clases y he dictado algunas clases de latín, pero eso, reitero, es una cosa totalmente diferente al español. ¿Listo? Entonces, el latín la palabra cultura viene de un término latín que es cultus, que a su vez se deriva de un término que es colere, y que ese colere significa cuidado del campo o del ganado. Ese término cultura en su raíz tiene que ver con lo que tiene que ver con el campo, con lo que tiene que ver con el cultivo, con el cultivo. Entonces, por ejemplo, en el siglo XIII se utilizaba para designar una parcela cultivada, una parcela
que le han dedicado tiempo a la tierra, que le han sembrado una semilla, que esa semilla se está cuidando. Y entonces es una parcela que está muy cuidada en ese aspecto. Y entonces ese término de cultivo, cultivo de una parcela, cultivo del campo, se tomó y se aplicó al cultivo del alma. Entonces se dijo, eso haga de cuenta como cultivar una huerta, cultivar una parcela, así también es el cultivo del alma, ese cuidado, sembrar una semilla, mirar cómo se riega, cómo se cuida, hasta que da su fruto. Entonces se dijo, ese también es el concepto del cultivar el alma y todo eso se llama cultura. Entonces, básicamente, la cultura es como ese cúmulo, como ese acervo de costumbres, de idioma, de idiosincrasia, de absolutamente todo lo que tiene el ser humano y que construye su vida. ¿Listo? Entonces, eso sería ese concepto de cultura. Algunas implicaciones del aspecto es que en cuanto a la cultura y la Biblia, nosotros tenemos una tendencia de leer el texto bíblico con nuestros propios conceptos culturales. Craso error. Craso error porque la Biblia pertenece a una cultura totalmente diferente a la nuestra, muy diferente a la nuestra. Eh, la cultura de la Biblia es algo totalmente diferente a lo nuestro y cuidado, ahí hay una situación muy fuerte porque el gran problema de desconocer el contexto cultural es que a veces se confunde con el contexto religioso, o con el contexto puede ser religioso o puede ser teológico. Son tres contextos totalmente diferentes. Por un lado está el contexto cultural, por otro lado está el contexto religioso y por otro lado está el contexto teológico. Y resulta que muchas veces se fusionan esas tres como si fueran una sola. Por ejemplo, tú has visto gente que siendo colombianos guardan y celebran las fiestas de los judíos, de los israelitas, que Hanukkah, que Sukkot, que la fiesta de los tabernáculos, que Pesaj. ¿Has escuchado y has visto eso? Sí, señor. Eso no es correcto. Usualmente cuando ellos lo hacen es... Allá, Sí, te escucho. profe, allá en Estados Unidos hay un pastor al que respeto mucho, claro. Se llama Jonathan Piña. Él hace, en la iglesia, él hace todo, exactamente todo lo que hacen, digamos, en los judíos. Entonces él hace una tesis probando que parte de los judíos, de los gentiles, también pertenece a es decir, que hay muchos judíos que en un tiempo antiguo, pues que los judíos se esparcieron, ya estuvieron con personas gentiles, que dicen que parte de los gentiles, sin darse cuenta, digamos, son genéticas judías, y que por eso los gentiles, digamos, los judíos son prosperados porque ellos no dejan esa parte de las tradiciones. Lo que Dios le dio son como ordenanzas perpetua, y él pues hace exactamente lo que hacen ellos. Entonces, claro, ahí está habiendo un desconocimiento total primero de mi cultura, porque yo tengo una cultura y la Biblia tiene otra cultura. Ojo, Dios no reveló una cultura. Eso tengámoslo en cuenta. Dios no reveló una cultura, no. Dios se reveló dentro de una cultura que es diferente. Entonces, ¿cómo nosotros lidiar con ese concepto cultural por una parte? Disculpe, ¿pueden repetir por favor que se cortó la señal? ¿Me puede repetir por favor? Que Dios no reveló una cultura, sino que Dios se reveló dentro de una cultura. Es decir, el mundo del cercano oriente es una ventana para conocer la cultura israelita y la cultura israelita es una ventana para conocer el mundo del cercano oriente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Israel pertenece a una cultura oriental y a una cultura antigua. Nosotros no somos parte de esa cultura, ¿correcto? Ni geográficamente hablando, ni cronológicamente hablando, ¿no? O sea, nosotros tenemos que mirar qué es lo que es teológico y eso teológico lo asumimos nosotros, ¿correcto? Para sacar lecciones filosóficas para nuestra vida.
Pero por otro lado hay que mirar también lo cultural, y eso cultural tenemos que dejarlo de lado. Dejarlo de lado, y uno, uy, ¿cómo así que dejarlo de lado? Pero por Dios, y esa gente que trabaja ese concepto de religión y todo ese asunto, ¿y esa gente qué? No. Eh, eh, Infortunadamente, lo que se cree y se piensa es que cuando más elementos culturales nosotros traigamos de la Biblia y de Israel antiguo, mucho más cerca estamos, teológicamente hablando, mucho más cerca de Dios y mucho más correcta en nuestra teología. Craso error, craso error. No, yo lo que tengo que asumir, tengo que extractar de la Biblia, de este libro, yo lo que tengo que extractar es el aspecto, reitero, el aspecto teológico. El aspecto cultural me informa muchísimo, me arroja mucha luz para hablar de esos aspectos teológicos. Pero el aspecto, la Biblia no es un tratado de cultura, la Biblia es un libro de teología. Lo que pasa es que obviamente para darnos ese mensaje teológico, utiliza los conceptos culturales cuando los necesita, cuando los necesita. Por ejemplo, el texto de eh, miremos este texto, Lucas capítulo 10, versículo 4. Léelo, por favor, si tienes un texto bíblico ahí. Lucas 10, 4. Dice así: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzados, y a nadie saludéis por el camino. Profe, encienda el Ya, micrófono sí, que qué pena. no le escuche. Ya, ese texto es muy clave. No llevéis bolsa ni alforja ni nada, y a nadie saludéis por el camino. A nadie saludéis por el camino. Entonces, ahí es cuando envía a la gente a predicar, ¿correcto? Pero lo adecuado es, a ver, ¿cómo así que a nadie saludéis para el camino? O sea, eso no es como mal educado. De hecho, yo voy a presentar un Dios de salvación, de amor, por lo menos hablar, digamos, con la gente y tratarla bien, pero ¿cómo así que yo voy a pasar por el lado de una persona y no la voy a saludar? Entonces, ¿cómo le hablo del Señor si ni siquiera la saludo? Ahí hay un elemento cultural muy importante porque es que para nosotros el saludo es sencillamente algo como así, levantando la ceja. Nosotros acá en Colombia podemos saludar a una persona, hola, levantamos la ceja y un hola y listo. O la mano, hola, ¿cómo está? Un poquito más formal. O mucho más formal cuando dice, hola, ¿cómo está? Y le da la mano y la otra persona le da la mano. Pero eso somos nosotros acá. Pero en Israel, en esa época, el asunto no era así. En Israel, en esa época, cuando una persona llegaba a un lugar, entonces esa casa donde llegaba, el dueño estaba en la obligación y la responsabilidad de atenderlo. Entonces, ¿cómo era el saludo? Sencillamente se daba un ósculo santo, un beso en la mejilla, ¿correcto? Así fueran hombres, se dan beso en la mejilla. Y entonces le dice, bienvenido a mi casa, entre, y de ahora en adelante yo me hago cargo de todo lo que usted necesita mientras que usted esté en la casa. Entonces se hacía cargo de todo lo que esa persona necesitaba, alimento, alojamiento para él, para sus caballos, para la gente que llegara. E incluso era tan delicado el asunto que si alguien venía a atacar a esa persona en esa persona que le había abierto la puerta podía y tenía que incluso arriesgar su propia vida para la protección de su huésped. ¿Ya? Entonces, el asunto es que eso pasa de esa manera. Eso pasa de esa manera cuando
Un saludo en Israel puede durar 2 días, 3, 4, 5 días. Un saludo. Entonces, mire lo que dice, por ejemplo, Jueces capítulo 19. Jueces capítulo 19. Miren lo que dice el Leo. versículo, sí, versículo 8 en adelante. Jueces 19, 8 en adelante. Dice así. Y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat, Ver, que es Ramat de Neguer. No, creo que Esta no. es la Jueces heredad de 19. la tribu de los... Jueces Ay, 19, 8, mire. perdón. Lejos. Pues, ya lo encontré. Jueces 19, 8. Dice así. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día, y comieron ambos juntos. Muy bien. Sigue leyendo, por favor. Luego se levantó el varón para irse, y él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí ya el día Declina. perdón, ya el día de aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irá a tu casa. ¿Sigo? Ahí está bien. Entonces, mire que el texto dice al quinto día. Aquí de pronto se podría decir, no, perdón, pero es que ellos eran familia. Eran familia porque ahí está hablando de un levita que tenía una esposa y esa esposa le fue infiel y se fue para la casa del papá y él luego viene a buscarla. Correcto. Y dice al quinto día, no, pero es que eran familia, pues claro, obviamente al quinto día no. Eso era una costumbre normal en Israel. Entonces, un saludo podía durar 2, 3, 4, 5 días en la persona ahí en la casa. Y varias veces este personaje se quería ir y el suegro le decía, no, tranquilo, quédese un rato más, descansemos, bebamos, comamos y luego se va. Porque eso era parte de la amabilidad, de la hospitalidad de la gente. Entonces, cuando el Señor dice allá, a nadie saludéis por el camino, entonces es porque él tenía en mente esta costumbre. Perdón, si se saludan, entonces el camino dura 5 días en una casa y sale de ahí y saluda al otro, hola, ¿cómo está? Y se mete otra vez a la casa. ¿A qué hora van a hacer la obra? Por favor, entonces a nadie saluden por el camino. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando yo no conozco ese contexto cultural ahí, pues sencillamente le digo a mis hermanos de la iglesia, bueno, vamos a ir a cumplir la gran comisión del Señor, vamos a ir a evangelizar, pero cuidado, aquí lo dice el texto, a nadie saludemos por el camino. De pronto alguien pregunta, bueno, pero ¿por qué, pastor? ¿Por qué no vamos a saludar a nadie en el camino? ¿No sería mejor saludarlos? No, es que la Biblia dice punto. Si la Biblia lo dice, nosotros tenemos que cumplir y ya. No, no es el asunto. ¿Sí me hago entender ahí? Hola. Sí, señor. Sí, señor. Veamos otro caso.
Mire lo que dice en Génesis Pero disculpe, 24:2. y uno, ¿Qué me ibas a decir? nosotros hemos mirado que no sé, no me, o sea, me incomoda lo que me está diciendo, sosténmelo siempre por la Biblia, ¿Por qué te incomoda? por la escritura. Yo le digo que hay cosas que es, señor, ¿Por qué te incomoda? señor, ¿Por qué te incomoda? bueno, no, ok, porque es que hay cosas, bueno, no es que me incomode como que decir rabia, ni mucho menos, ¿no? Sino que, pues, o sea, es decir, hay cosas que, por ejemplo, el diezmo, no es el diezmo, digamos, hay cosas que es bíblico, pero por el hecho de que sea bíblico, no quiere decir que es en la actualidad, o sea, que en la actualidad se pueda aplicar. Y hay cosas que para usted explicarla no es solamente, es decir, tiene que estudiar, digamos, de otros libros, de otra rama, pero cuando usted hace un estudio, ¿cierto? Para fundamentar y dar una explicación a la Biblia, pero su estudio usted lee, digamos, historia de mucha gente, digamos, que ha escrito, y para complementar para dar una buena explicación, la gente dice pues que no es así porque no está aquí, o sea, porque no está aquí y porque no lo ven, digamos, literalmente, digamos, aquí. Entonces, hablando de lo que usted ahorita habló sobre la cultura, profe, la cultura, o sea, lo que usted está diciendo, para uno entender bien y para uno investigar más y tener un fondo acerca de las culturas, no es- basta con leer de Génesis hasta Apocalipsis o estas culturas para uno entender siempre estas culturas religiosas y culturales, geográficas y todas las cosas. Se necesita complementación de otros libros de autores antiguos que han escrito o de O- historia. Obviamente se necesita la complementación. O sea, yo leo el texto de Lucas, capítulo 10. Luego leemos el texto de Jueces, capítulo 19. Pero, a ver, explíqueme el trasfondo de eso. Ahí en ese trasfondo, ¿por qué? Porque la Biblia solamente va a decir, va a hacer el enunciado, pero ella no se va a detener explicando eso que yo le expliqué. Es decir, o sencillamente lo expresa y punto. Me permite, yo te muestro unos libros acá. Permíteme, yo te muestro unos libros. Mira estos libros que tengo acá. El contexto cultural es tan importante en el estudio de la Biblia. Mire este libro. Se llama Comentario del contexto cultural de la Biblia. Comentario del contexto cultural de la Biblia. Este es Antiguo Testamento. Mira el volumen de este libro. Mira el volumen de la Biblia. Y mira el volumen del libro. Esto es solamente Antiguo Testamento. Esto es toda la Biblia. Mira este otro. Comentario del contexto cultural de la Biblia, Nuevo Testamento. Mira el volumen de este libro. Mira el volumen de la Biblia. ¿Ya? Mira este otro libro. De este yo ya te he hablado. Instituciones del Antiguo Testamento. Solamente Antiguo Testamento. Mira el volumen de este libro. Mira el volumen de la Biblia. Entonces, todo lo que hablan estos libros de acá, estos tres libros que te mostré, todo lo que hablan estos tres libros es
de lo que dice acá culturalmente el texto bíblico. Y no son los únicos, esto es solamente de mundo hispano. Vamos a ver los libros de cultura de la Biblia de otras casas editoriales. Eso es toda una especialización. La gente que escribe esto son gente que se especializa, que hacen doctorados en esto, el contexto cultural de la Biblia, hacen doctorados. Entonces, uno no puede echar tanto por tierra, digamos, ese concepto cultural, ni ninguno de los contextos que hemos visto hasta el momento. Hay que lidiar con ellos, hay que trabajarlos. Eso es muy, muy importante. O sea, ¿qué tendrá que hacer uno? Por lo menos leerse esos libros, leérselos, ¿correcto? Que para leerse esos libros hay que leer lo que dice acá y cada versículo, aquí está mencionado cada versículo y cada capítulo, ¿ya? Está descrito y cuál es el concepto cultural que está inmerso en ese pasaje. Entonces yo les recomiendo que toca leerse estos libros. Eso no es para sentarse y leerlos de corrido, no, esos son libros que se llaman libros de consulta, que son libros que hay que trabajar permanentemente, todo el tiempo, ¿listo? Para uno saber qué es lo que está pasando en ese contexto cultural. Entonces, de ahí a decirlo, la Biblia, reitero, lo enuncia. Pero imagínense si la Biblia se pusiera a explicar cada aspecto cultural que involucra o que menciona, pues entonces, ¿dónde quedaría? Y la Biblia sería entonces como 5 veces lo que es ahorita, pero no, ese no es el concepto de la Biblia, porque la Biblia es un libro de teología, de teología. Entonces, claro, en la Biblia, digamos, si a mí me dice, por ejemplo, demuéstreme lo del saludo en la Biblia, pues ya leí 2 pasajes bíblicos. Ahora permítame, le explico eso, pero esa explicación no está en el texto bíblico. Tengo que ir al acervo cultural que se posee de Israel en esa época y que era lo que pasaba. ¿Listo? Ok, profe, ¿y uno de esos libros dónde lo puede conseguir? No, ese libro se consigue en cualquier librería cristiana, yo creo, porque este libro es de Editorial Mundo Hispano. Ese Editorial Mundo Hispano es la misma editorial que antes se llamaba Casa Bautista de Publicaciones, es lo mismo. Entonces, ese libro se consigue en cualquier lugar, se llama así, ¿Y Comentario son del muy caros? Contexto Cultural de la Biblia. ¿Cómo? ¿Y son muy caros, era? No recuerdo, vale por ahí que unos 120, 130.000 pesos, creo. Ah, listo. Profe, otra preguntita. Antes de que usted pues, siga con el versículo. En la hermenéutica, nosotros cuando miramos hermenéutica, miramos sobre, el pueblo enseñar sobre la intencionalidad, que eso es fundamental. Hay un libro que habla acerca de la intencionalidad, que antes de uno, yo siempre me lo he dicho, a veces uno va a hablar de Mateo, pero es muy importante conocer la intencionalidad de Mateo y la intencionalidad pues, de cada libro, eso es algo fundamental. Yo hasta hoy también, hasta hoy también esa clase. Usted tiene un tema, usted va a hablar, es decir, hay un libro, o sea, hay libros donde uno pueda, un autor específico que hable más claro y más ampliedad sobre la intencionalidad. Claro que sí, a ver, entonces, por una parte está, digamos, la introducción a X libro. Usualmente de esa intencionalidad hablan las introducciones a los libros, introducción al Antiguo Testamento, introducción al Nuevo Testamento, ¿correcto? Pero aparte de la introducción al Antiguo Testamento, hay otra cosa que se llama la teología del libro. Eso es muy diferente. Permíteme entonces te muestro otro libro de esos y te explico. Profe, Sí, mi hijo, te profe, escucho. disculpe, qué pena que lo interrumpa tanto. ¿Me puede repetir aparte? Es que no sé qué pasa, que, que se para mucho y pues no escuché, digamos, la respuesta que usted me dio, para que por favor me pueda colaborar con repetirme, por favor. Ya te la doy con un libro que te voy a mostrar. Permíteme un momento. Ok, sí, señor.
Mira este libro, Panorama del Antiguo Testamento. O sea, ese libro obviamente ya me lo leí. Mire, este es Mm. solamente el Antiguo Testamento, una introducción. Está la Biblia. Mira el volumen de este libro. Ay, Este libro, Panorama del Antiguo Testamento, es muy diferente el contenido, muy diferente el objetivo para el cual fue escrito, es muy diferente a este de acá. Y ambos son del Antiguo Testamento, pero este plantea cosas muy diferentes a esto. Esto es solamente contexto cultural y esto es una introducción al Antiguo Testamento. En este libro te propone la intencionalidad de el escrito. Hay también introducciones al Nuevo Testamento, entonces ahí también habrá una intencionalidad que te la explica muy bien. ¿Listo? Te la explica muy bien. Entonces, este es un libro que te va a decir cuáles son los autores, por qué se escribió, para qué pasó, etcétera. Por otro lado, hay que tener en cuenta también lo que yo te decía ahorita, que dijiste que no entendiste, que una cosa es la introducción al libro, una cosa es la introducción al libro y otra cosa muy diferente es la teología del libro. Teología. Para eso, de la teología, mijo, hay que utilizar otra cosa, otros libros que se llaman teología del Antiguo Testamento, que es la materia, la otra materia que yo te estoy dictando a ti. Ahí se ve muchísimo más la intencionalidad de un escrito, muchísimo más la intencionalidad teológica del libro. Para eso ya hay que trabajar otros libros. Para eso ya hay que trabajar otros libros. Permíteme, te los muestro. Hoy parece que fuera el desfile de libros, pero yo siempre cuando te dicto clases a ti, entiendo que yo le estoy dictando clases a una persona que también dicta clases. Entonces amén. me gusta que lo entiendas de esa manera. Permíteme, te muestro otros libros. Estos libros que están acá son libros de teología del Antiguo Testamento. Se llaman así, Teología del Antiguo Testamento. El autor es Hort Dietrich. Son dos tomos, dos tomos. Estos libros te van a hablar mucho más profundamente de la intencionalidad, ya no tanto del libro como tal, sino de la temática de la cual trabaja el libro. Entonces, si el libro, por ejemplo, trabaja la temática de los reyes, por ejemplo, Segundo de Reyes, Segundo de Crónicas, habla la intencionalidad de los reyes. Entonces estos libros le explican cuál es el asunto con los reyes, qué está pasando teológicamente, ¿ya? Entonces, mire, estos son dos tomos que hablan exactamente lo mismo. No lo hicieron en un tomo solamente porque mire lo denso que es. Mire el volumen de estos libros, mire el volumen de la Biblia. Y esto solamente es Antiguo Testamento. Aquí hay Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Se da cuenta cómo es ese asunto? Entonces, estos libros le hablan mucho más de la intencionalidad del texto, muchísimo más profundamente, ¿ya? Entonces, tengamos en cuenta ese concepto. ¿Preguntas? Uy, profe, la verdad, al escuchar, digamos, todo esto, pues estamos en pañal. La verdad, No, pues estamos, uno de los grandes teólogos sistemáticos, Paul Tillich, que ya lo has escuchado, me imagino. ¿Tú en qué semestre vas en la universidad? ¿En cuarto, en en el, quinto? ya voy a entrar en el séptimo.
sino que este te lo perdí. Séptimo periodo, séptimo semestre. Ya has escuchado hablar de Paul Tillich. Después de haber escrito un poco de libros, después de ser uno de los teólogos más importantes, ¿sabe qué dice? En las postrimerías de su vida, cuando ya está para morir, dice, entiendo que hasta ahora estoy dando mis primeros pasos en la teología. Ay. Para uno escribir un libro, uno tiene que saber, tiene que tener un bagaje muy importante para escribir un libro. Y ahí está. Mire lo que dice ese teólogo. No, nosotros hasta ahora estamos aprendiendo que hay 5 vocales en la teología. La A, la E, la I, y la O y la U. En la teología nosotros hasta ahora estamos diciendo que hay una M con una A y que si esa M con la A se repite, viene una palabra que es mamá. Eso es lo único que sabemos nosotros de teología. La teología es un mundo muy grande. Eso es una cosa muy impresionante. Muy impresionante. Y el asunto de la teología, a diferencia de otras áreas del saber, es que la teología tiene que ver con lo que dicen en las iglesias, cosa con la cual no estoy de acuerdo, pero lo que dicen en las iglesias. Lo más importante que tiene el ser humano es el alma. Lo más valioso que tiene el ser humano es el alma. Muy válido y respetable. Es el alma. Entonces, deberíamos mirar cómo esa alma es edificada de la manera más honesta posible. Si para nosotros lo más valioso que tiene el ser humano es el alma, ¿cómo estoy yo aportando para que esa alma sea salva? Para que esa alma sea edificada correctamente. ¿Sí? Amén, así es. Pero, o sea que, pues si ese profesor, si el teólogo más dijo eso, imagínese pues que hay, bueno, yo siempre me refiero y cojo ejemplo a pastores y a ministros de la iglesia. No es por hablar mal, sino que pues como la teología es de fe y pues aquí uno no va a poner ejemplo a un doctor, no va a poner ejemplo a un científico, pues si esto se trata de religiosidad, de pastorado, de profeta, todas esas cosas. Bueno, usted cree que los ministros, los pastores que no ni leen, digamos, eh, estos libros que dicen que la Biblia se explica sola, según ellos, que ellos pues, quieren encontrar todo en la Biblia, ¿usted cree que ellos finalmente sí pueden dirigir la oveja de Dios porque no son de ellos, es de Dios? Bien como Dios, pero no le movea, sino le mueve de persona, hermano en la fe. ¿Usted cree que ellos pueden dirigir sin este conocimiento, amplitud, o sea, sin esta amplitud de conocimiento, ellos pueden dirigir la iglesia de Cristo bien o Dios? Porque es que yo di una enseñanza acerca de Osea 4:6 y yo explicaba que la razón por la que Jesús dice mi pueblo pereció por falta de conocimiento, que no fue porque no tenían conocimiento, sino que porque lo despreciaron. Porque abajo dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, y abajo dice que por cuanto despreciaste el conocimiento. Entonces yo ahí llegué a la conclusión que no fue porque no tenían. Ya, un momentico. Ya que, está toda la puerta. No es porque no tenían conocimiento, si no fue porque ellos despreciaron el conocimiento. Entonces, ¿será que Dios, eh, por la inocencia o la ignorancia de las personas, será que Dios tomará eso quizás por justificación o simplemente sin importar lo que hizo, pues si por falta de ignorancia hizo algo malo, tendrá su consecuencia o Dios mira que de pronto la intención de hacer la cosa buena, aunque no la hizo buena, Dios toma en cuenta eso?
Una persona que no quiera comprometerse con el estudio del texto bíblico de manera profesional, siendo un pastor, no debería ser pastor, no debería ser líder, porque no es correcto. Ya no debería serlo. Eh, porque la responsabilidad que nosotros tenemos, mire, yo siempre digo, a una persona que está allá en la banca, digamos, o sea, si desea participar o no, si desea trabajar o no, pues eso ya es decisión de ella, estudiar o no. Pero cuando una persona da 3 pasos al frente y ya no está allá en las bancas, sino que ahora está en el púlpito, intentando erigirse como paradigma, como maestro de esos de allá, a esta persona sí se le tiene que exigir profundamente todo. Se le tiene que exigir muchísimo. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Ya? Si la persona no quiere estudiar, entonces no debería ser tampoco pastor. Se le tiene que exigir. El gobierno de Colombia sacó una ley que todo pastor debería ser teólogo profesional. Y lo que dijeron ellos fue, esto es un ataque de Satanás. Imagínense, las piedras hablándole y diciéndole, hola, menso, usted tiene que estudiar porque cómo se le ocurre que va a pretender ser pastor sin estudiar. Y ellos diciendo que eso era un ataque de Satanás. ¿Mm? Tiene que estudiar. Porque, perdón, es que yo no puedo pretender que la gente coloque en mí lo más valioso que tienen, su alma, como le estoy diciendo, y que yo no me prepare para dirigir esas almas. Eso es como exactamente, imagínate, es como si una persona dijera, no, pues me voy a abrir un consultorio de medicina, voy a empezar a atender gente. O me voy a abrir un consultorio odontológico, voy a empezar a trabajar gente porque veo la necesidad tan grande que hay en esas áreas. Y otro le dice, sí, qué bien, y ya estudiaste, ya eres odontólogo, ya eres médico. ¿Cómo así? ¿Para qué? No, eso no hay necesidad. No, eso, yo me leí unos libros ahí y hay sentido común. Eso, ¿qué diríamos nosotros de una persona que quiere ejercer medicina, odontología o derecho sin haber estudiado? ¿Qué diríamos nosotros de esa persona? Perdón, pero qué responsabilidad eso. El gobierno encuentra un sitio de esos así y lo cierra, lo clausuran y lo echan a la cárcel al tipo, etcétera, etcétera. Es exactamente lo que estamos haciendo nosotros en el ministerio. Yo abro un garajito ahí, ¿no? Yo empiezo a dictar clases, estudie. ¿Para qué estudiar? Biblia, oración y ayuno. Pare de contar. No, ojo con eso. Muy delicado ese concepto. Aunque obviamente sabemos, Biblia, oración y ayuno, sabemos la eficacia de esos 3 aspectos. Pero si nosotros no tenemos un conocimiento, una propedéutica, una enseñanza, una preparación sistematizada, perdón, vamos a llegar a conclusiones muy equivocadas. ¿Sí? Preguntas. Hola. ¿Está ahí, Alexander? Sí, 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 profe, aquí estoy. ¿Me escuchaste lo último que dije? Sí, señor, claro, pues que si no tenemos, es decir, que si no tenemos un estudio, digamos, pues vamos a llegar, digamos, en conclusiones, digamos, equivocadas. Pero eso, pues, lo mío nomás es los teólogos, usted, pues, eso lo se dice en una iglesia y, pues, como usted acabó de decir, que en una ocasión dijeron que los pastores pues debían de con una carrera como tal y ellos mismos dieron pues que eso era digamos ataque de Satanás, o sea que eso no digamos viene de parte de Dios, pues que la piedra tirando Bueno, de la escopeta. ve, Alexander, ¿sabes qué te recomiendo? Creo que yo ya te lo he dicho en el pasado. ¿Sabes qué te ayuda bastante, bastante, muchísimo? A que leas, puede ser la Biblia o puede ser otro libro, pero que lo leas en voz alta, en voz alta. Lee mucho, Sí, señor. pero en voz alta. Eso te va a ayudar muchísimo, muchísimo a superar muchas cosas que necesitas superar. Yo estoy hablando con un profesor. ¿Listo? Entonces te recomiendo Sí, siempre, señor. tú tomas, puede ser la Biblia, reitero, o puede ser otro libro. Por ejemplo, este libro. Uh,
profetas anteriores y posteriores. Puede comprobarse una diferencia temporal entre los profetas anteriores y los profetas posteriores. Los primeros pertenecen mayormente a la época de asentamiento en Canaán y de comienzos de la monarquía, aunque extienden la historia hasta el exilio. Los otros pertenecen a los últimos siglos de los dos reinos, pero sería incorrecto considerar que la distinción temporal es la única diferencia. Existe una diferencia más importante en la naturaleza de los libros. Ahí está. Entonces, te recomiendo. ¿Sabes qué estoy haciendo yo en este momento? No sé si te has dado cuenta en el Ministerio GESED. Estoy leyendo toda la Biblia. Como octubre es el mes de la Biblia, Sí, señor. estoy leyendo toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y hay gente que me ha enviado Eso videos, me di cuenta. pero ¿por qué la idea es eso? Entre muchas otras cosas, es que tú puedas mejorar tu pronunciación y tu manera de hablar correcto y de expresarte en la medida en que se leen los libros. Uno mejora. ¿Mejora en qué? En léxico, en conocimiento, en redacción, es decir, mejor dicho, uno mejora en todo leyendo, ¿ya? Y en pronunciación muchísimo. ¿Listo, mijo? Entonces te recomiendo mucho, mucho esa parte. Ok, entonces sigamos trabajando. ¿Qué otras preguntas tienes? Profe, otra pregunta. La verdad es que yo, pues, la verdad me gusta mucho, digamos, leer, pero pues tengo libros, pues como el computador se me dañó y nomás tengo en el teléfono, entonces, la verdad me da mucha pereza, digamos, leer libros desde el teléfono. Entonces, lo que yo estaba pensando era como, la verdad, uno pone a leer y uno, no, eso, la letra pequeñita, a veces uno con el teléfono, no, eso es incómodo. Sí, es denso. Entonces, siento lo que yo estaba pensando era como no comprar, digamos, esos libros, sino es hacerlo, sacarle como recopia. Por allá por la quinta, hay libros que como que lo hicieron por mayor, cada hoja le sale a 40 pesos, digamos así, Sí, digamos. Entonces, pues, no es como comprar libros porque eso es caro. Un libro usted le puede con las páginas y todo, completo, usted le puede salir en 20.000, yo tuve un libro que me salió por 18.000 y pico, sí. puede salir por 15.000, entonces será que sea mejor, ¿cierto? Pues la idea no es esa, la idea porque si tú fueras autor de un libro, a ti no te gustaría que lo fotocopiaran, sino que te lo compraran, porque eso es un reconocimiento a tu esfuerzo, a tu trabajo. Pero como pues son cosas, son como aspectos, digamos, como especiales, ¿no? Como particulares, por lo menos sería mucho mejor eso. Yo también prefiero mucho el libro escrito. Yo leo mucho también acá en computador, pero siempre es mucho mejor leer el texto escrito. Ahora, lo que pasa es que también hay una garantía cuando yo tengo el libro aquí en el computador, es que ese libro yo puedo copiar algo y pegarlo. Es decir, estoy haciendo un trabajo o algo, unas diapositivas, copio y pego y referencio. Esto lo saqué de tal libro, tal autor, tal página, ta, 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 ta. ¿Ya? Entonces es mucho más fácil porque si yo tengo el libro impreso acá, y yo voy a copiar algo de este libro acá, pues tengo que empezar a copiar todo lo que dice acá. Mientras que de la otra manera, reitero, solamente copiar y pegar. ¿Ya? Entonces hay que tener, digamos, como en cuenta esa parte. Pero claro, es denso leer, es denso leer en computador, es en celular. Es muy complicado, muy complicado. Entonces, mejor que pudieras imprimirlo, mijo. Claro que sí. Es mucho más fácil, puedes rayarlo, puedes escribir cositas, apuntes y todo ese asunto. Claro que sí. Entonces, sí vale la pena hacerlo de esa manera. Muy bien, permítame entonces seguir compartiendo la pantalla acá. Entonces, se tiene esa costumbre un poco maluca y equivocada de que nosotros tenemos que corroborar, practicar todo lo que dice la Biblia en cuanto al aspecto cultural para así ser mucho más, digamos, pegados al texto bíblico. No, no es así. No es así. Estábamos leyendo un texto, mijo, que era Génesis 24, creo que fue. Dos, Génesis. dice así,
Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juraré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomará para mi hijo, que no tomará para mi hijo mujer de la hija de los cananeos, entre los cuales yo habito. Muy bien. Aquí Abraham le dice a su siervo que coloque la mano debajo del muslo. La Biblia, sobre todo en estos aspectos que tienen que ver con la sexualidad, utiliza muchos eufemismos. Un eufemismo es una figura literaria que trata de ocultar, de tapar el verdadero sentido de las cosas para que no quede tan crudo a los ojos del que lee o a los oídos del que escucha. Entonces, esos eufemismos acá, la verdad es que no es colocar la mano debajo del muslo, porque el muslo es esta parte de acá por debajo de la pierna, ¿correcto? ¿Qué era lo que pasaba ahí en ese momento? Era colocar la mano debajo de los testículos. Entonces se colocaba la mano debajo de los testículos para decir, usted me está haciendo una promesa. Si la promesa que me está haciendo usted no la cumple, usted y su familia van a llevar las consecuencias. Y eso se hacía así, colocando la mano debajo de los testículos de la otra persona. ¿Ya? Entonces, ese es como el concepto. Pero acá dice, coloca la mano debajo de mi muslo. Entonces uno dice, bueno, ¿y para qué es? O sea, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Lo va a ayudar a levantarse? ¿O se estaba cayendo el otro? ¿O para qué va a colocar la mano debajo del muslo? Entonces echémosle mano a ese contexto cultural. Echémosle mano a ver qué nos dice, ¿ya? Respecto a eso. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta ahí. Entonces, el proceso de revelación de Dios al ser humano va a requerir obviamente, un contexto. Es decir, Dios se revela al ser humano, pero ¿dónde? ¿En qué manera? ¿Cómo? Entonces, debe haber un contexto, ¿correcto? Y el Señor se acomoda. El Señor en su sabiduría, en su misericordia, Él se acomoda a lo que nosotros ya conocemos para tratar de revelar lo que necesita revelarnos a nosotros. ¿Correcto? En maneras, en costumbres, en lenguaje que sean familiares a los nuestros. Eso es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. ¿Listo? Entonces, ojo, Dios no revela una cultura. Dios se revela dentro de una cultura que es diferente. Y la Biblia realmente es una cosa muy importante. Ojo, la Biblia es un monumento cultural. Si una persona leyera la Biblia no como palabra de Dios, no como mensaje teológico, pero que la leyera solamente con el aspecto cultural, solamente para extractar de ahí el aspecto cultural, te cuento una cosa, la Biblia es un monumento cultural. La Biblia tiene un acervo cultural muy grande y eso es muy importante. Entonces, ¿qué pasó acá? Resulta que ese aspecto cultural poco se había explorado. Entonces, eso fue por allá en el Renacimiento, con el humanismo, con la Ilustración, con el romanticismo. Fue en ese momento en que se devolvió el aspecto humano de la escritura. Se cayó en cuenta que, perdón, la Biblia está dada para un grupo étnico específico. Y cada aspecto que está ahí en la Biblia es muy importante para ese grupo étnico. Entonces, sigamos trabajando de esa manera. Sigamos planteando unos aspectos de esa manera. Básicamente es eso lo que se quiere decir. El Antiguo Testamento contiene los testimonios de la infancia intelectual, espiritual, ética, moral de la humanidad, ¿ya? Y obviamente también, claro que sí, la infancia teológica, es decir, uh, hasta ahora se está formando ese cúmulo de conocimientos en todas esas áreas que te mencioné. Y la Biblia menciona entonces todo ese cúmulo de conocimientos. ¿Listo? Entonces,
Ahora, resulta que durante mucho tiempo se creyó que esto que estaba acá en la Biblia, desde el aspecto cultural, era propio de la cultura israelita, es decir, que ellos son como los labradores de eso, que ellos son como los gestores, los que se inventan todo eso, pero resulta que no, que para trabajar esta parte es importante conocer algunos aspectos muy diferentes en cuanto, por ejemplo, a otras culturas, culturas subyacentes y adyacentes a Israel. Cuando yo te hablo de culturas subyacentes, son culturas que están, eh, culturas subyacentes son culturas que existieron en alguna época antes de que Israel existiera. Por ejemplo, la cultura ugarítica. Para nosotros conocer y entender muchas cosas de Israel, hay que conocer muchas cosas de la cultura ugarítica. Eso tenemos que tenerlo en cuenta siempre. Debemos conocer la cultura ugarítica. ¿Para qué? Para conocer muchas cosas del texto bíblico. Esas son culturas subyacentes, es decir, culturas que están debajo de la cultura de Israel. Y hay otras culturas se llaman culturas adyacentes. Las culturas adyacentes son aquellas que están, que son contemporáneas con Israel. Por ejemplo, la cultura hitita, la cultura egipcia, la cultura cananea, la cultura caldea, la cultura sumeria. Son culturas que están, digamos, vigentes en el mismo momento en que Israel también está vigente ahí. ¿Listo? Entonces son culturas subyacentes y adyacentes. ¿Qué hace Israel? Nosotros, infortunadamente, muchas veces creemos que Israel es como el epicentro. Israel es como eso que está en el centro de todo y de aquello surge para todas las culturas del mundo todo ese conocimiento cultural, tecnológico, teológico, social, político y económico. Es como si Israel fuera ese faro que alumbra absolutamente todo lo que está a su alrededor. No, no es así. No es así. No es así, ¿por qué? Porque mientras que Israel no existe, porque Israel empieza a existir desde cuando el Señor, por lo menos de sus inicios, cuando el Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Ahí es cuando viene el llamamiento, ahí es cuando Abraham tiene a Isaac, Jacob y Esaú, los 12 patriarcas y se va formando el Israel. Mientras que eso pasa, ya ha habido muchas otras culturas, como te estoy comentando, y esas culturas son mucho más adelantadas que Israel en todos los aspectos, absolutamente en todos los aspectos. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Listo? Muy bien. No, Israel no es la cultura más antigua, no es más antigua, hay muchas otras culturas. Por ejemplo, el Señor hasta ahora está llamando a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Pero mire cuánto han desarrollado la cultura, por ejemplo, ugarítica. Hay textos legales, textos teológicos, textos sapienciales, hay muchísimos tratados comerciales, hay una cantidad de cosas impresionantes. El decálogo divino se da por allá en el 1300 antes de Cristo, mientras que el código de Hammurabi por allá en el 1850. O sea, no, realmente Israel no es la cultura más antigua. Hay muchas otras culturas. Egipto, en el 2300 en Egipto ya hay literatura religiosa, ya hay literatura legal de las leyes de Egipto. Claro que las hay, ¿por qué? Porque son culturas mucho más antiguas. Entonces, no, Israel no es la cultura más antigua que existe y eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Si no es la cultura más antigua que existe, entonces, ¿qué está pasando con Israel? Israel empieza a existir, correcto, pero eso es como cuando uno se encuentra con una persona que sabe muchísimo de algún tema, sabe muchísimo de X tema, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa con cuando uno se encuentra con una persona con esas características?
Si uno es un poquitico sabio, uno se queda callado. Uno no va a tratar de hablar con una persona y intentar ponerse de tú a tú con una persona que sabe mucho. Eso sería mucha ignorancia de nuestra parte. Lo más sano es quedarse calladito, guardar silencio, ¿correcto? Guardar silencio y eh, escuchar, interiorizar, aprender, contextualizar y a partir de ahí entonces también como irse formando. Ya para hablar de tú a tú con otra cultura, pues eso tiene que tener un acervo cultural muy grande. Eso es lo que está pasando con Israel. Israel no puede ponerse a dialogar con la cultura egipcia, babilónica, ugarítica, cananea, filistea, porque están muy atrasados con ellos, muy atrasados en todo, en lo legal, en lo teológico, en lo tecnológico, ¿ya? Entonces, Israel lo que tiene que hacer es sentarse, guardar silencio, unas orejas muy grandes, ¿correcto? Para... Bueno, muy bien. No, Entonces es eso, aprender a callar mientras que aprendemos todo esto y posteriormente ahí sí, bueno, posteriormente ahí sí podemos dialogar de esos aspectos. ¿Listo? ¿Cuál es el origen entonces de la cultura israelita? ¿Cuál es el origen? Hay que ver el origen de la cultura israelita dependiendo. Israel toma de acá, toma de acá, de acá, de acá, de acá, de todo lado. La resultante de Israel es la de todas las culturas que están alrededor de ellos. Es decir, ¿quién ayuda a conformar a Israel? Todas esas culturas lo ayudan a conformar. ¿Por qué? Dios no reveló, ojo, Dios no reveló una cultura. Dios se revela dentro de una cultura. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Entonces hay que mirar qué tomaba Israel o qué tomó Israel de cada lugar. ¿Qué tomó de cada lugar? ¿Qué pertenece a tradiciones hititas? ¿Qué pertenece a tradiciones arameas, asirias, babilónicas, persas, etcétera? En todas las áreas, no solamente la teología, sino en todas las áreas del saber. ¿Listo? Entonces, Israel se encontraba en contacto permanente con todos esos vecinos, ¿cierto? Con las grandes potencias políticas, culturales, económicas, religiosas, y a partir de ahí fue trabajando, pero nunca, nunca en igualdad con las otras culturas. Siempre bajo otras culturas. Siempre, ¿por qué? Reitero, porque Israel no tenía ese cúmulo, ese acervo ni cultural, ni teológico, ni absolutamente de ninguna otra área del conocimiento para poder dialogar con ellos. Estoy hablando de inicialmente, ¿no? Inicialmente. Solamente tiene que esperar, esperar, esperar para ellos organizar entonces luego lo de ellos. ¿Listo? Hoy, por ejemplo, sabemos muchísimo que los textos bíblicos aparecieron por allá en los años 1050 hasta el 50 después de Cristo. Los textos bíblicos están ahí, desde el 1050 antes de Cristo hasta el año 50 en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento por allá, más o menos hasta el año 200 después de Cristo, 200 o 300 después de Cristo. Entonces, en ese lapso de tiempo fue que se construyó o se colocó por escrito eh, esto que nosotros conocemos como Biblia. Y todo eso relativamente para nosotros ya es muy antiguo. ¿Cuántos? 3000 años atrás. Wow, eso es muchísimo tiempo para nosotros. Pero comparado con las otras culturas que te estoy hablando, esas otras culturas les llevaban a ellos como 2000 años, 1500 años. Entonces, se habla, por ejemplo, de la cultura natufiana 7000 años antes de Cristo. La cultura ugarítica más o menos 6000 años antes de Cristo. Entonces es mucho tiempo. Por ejemplo, la literatura sumeria. Había himnos, había templos, había mitos, narraciones.
Todo eso, mire la fecha que le estoy dando acá, 2600 antes de Cristo. 2600 antes de Cristo. Entonces, eso es mucho. ¿Qué pasaba 2600 antes de Cristo en Israel? ¿Qué pasaba? ¿Sabes qué pasaba? Nada. ¿Por qué no pasaba nada en Israel en el 2600 antes de Cristo? Porque Israel, ojo, ojo con lo que te voy a decir, ni siquiera existía en esa época. No existía. Entonces, si no existe, ¿qué vamos a poner a competir a Israel con esos otros lugares? ¿No? Entonces, la literatura religiosa más antigua, por ejemplo, está en gran medida con los egipcios, ¿ya? Ahí estaba en los famosos textos de las pirámides. Por allá, 2350 antes de Cristo, imagínense. Entonces, esos escritos bíblicos básicamente van a consistir en importaciones, en adaptaciones locales de creaciones egipcias, arameas, asirias, babilónicas. Es decir, por ejemplo, el Job de nuestra Biblia, no, eso ya existía en Egipto, el diálogo de un desesperado con su alma. Génesis capítulo 1 y 2, la creación, no, eso ya existía en Egipto con el Enuma Elish, incluso aquí en Latinoamérica también con el Popol Vuh. Por ejemplo, el diluvio, no, eso ya existía con el relato de Utanapistín, ya, entonces todo eso ya existe. Por ejemplo, reitero, los relatos de la creación, el Enuma Elish, la epopeya de Gilgamesh, el relato asirio del diluvio, Utanapishtim, como te estaba comentando. Hablemos un momentico del Enuma Elish. Ese concepto del Enuma Elish, ese nombre de Enuma Elish se traduce cuando arriba, eso significa cuando arriba. Y es uno de los mitos babilónicos más conocidos. Y el tema de ese mito es la creación. Y, o sea, que los babilónicos también necesitan responderse la pregunta de cómo es que nosotros llegamos acá. ¿Cómo es que se creó todo este mundo? Entonces, ellos, para responderse esa pregunta, hablan de una cosa que se llama el Enuma Elish, que es un canto donde se intenta colocar por escrito la creación. ¿Cómo fue la creación según los caldeos? Entonces ellos hablan de un dios que es el dios Marduk, que es el dios principal de la cosmogonía babilónica, y ese dios es el más importante de todos, ¿ya? Ese dios es hijo del dios Ea, que era el dios Ea, es el dios, el papá del dios Marduk, y ese dios Marduk mata a una diosa que es Tiamat, Tiamat, un ser mítico también. Y con el cuerpo de Tiamat lo mata y crea todo el mundo. Parte el cuerpo de Tiamat en dos, con una mitad hacia el cielo, con otra mitad hacia la tierra, y entonces ahí se le va dando forma a todo ese asunto, ¿ya? Entonces, en el Enuma Elish, el ser humano es creado a partir de la sangre. El ser humano es creado a partir de la sangre de un ser que se llama Kingu. Kingu. Y el ser humano, según el Enuma Elish, es creado para que haga los oficios que tenían que hacer los dioses. Es decir, los dioses tenían que trabajar muy duro. Y los dioses dijeron, no, nosotros ya estamos cansados, ya no más, ya te queremos descansar. Y entonces a alguien se le dio una idea muy brillante, al dios Marduk se le dio una idea, hagamos unos seres y pongámoslos a trabajar para nosotros, ¿ya? Y entonces el ser que resultó de eso fue lo que nosotros conocemos como ser humano, ¿ya? Como ser humano. Por eso la palabra mercado viene del nombre del dios Marduk. Escucha la similitud fonética. Marduk, mercado, ¿ya? ¿Por qué la palabra mercado viene del dios Marduk? Porque lo que se pretende es con el mercado poner a trabajar a otro para mí.
explotar a esa persona para poder vivir yo mejor de lo que ahora estoy. Eso es como lo que se plantea ahí, ¿ya? Entonces ahí y para ese objetivo fue hecho el ser humano a partir del Enuma Elish. Ese es el relato, uno de los relatos de la creación que hay en el mundo. No es el único. Por ejemplo, el relato de la creación de los babilonios, de los egipcios, se llama el himno a Ra. El himno a Ra, por ahí tengo un libro que se llama, hay dos libros, te los recomiendo. Paralelos del Antiguo Testamento. Se llama así, Paralelos del Antiguo Testamento. Y hay otro libro que se llama Los mitos hebreos. Se los recomiendo, muy buenos libros. Paralelos del Antiguo Testamento y los mitos hebreos. Para hablar de todos estos mitos que están acá, ya en el texto bíblico. Otro de esos mitos es la famosa epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh era un rey de un lugar que se llamaba Kish, ¿correcto? Y resulta que Gilgamesh tiene un amigo y se aprecian muchísimo ellos dos. Ese amigo se llama Enkidu. Y ese amigo Enkidu es el equivalente al Adán de la Biblia. Enkidu es el mismo Adán de la Biblia, pero la Biblia tomó ese relato para construir a sí mismo. Entonces, ese Gilgamesh, cuando ve que su amigo Enkidu muere, se preocupa mucho, se atemoriza y parte en busca de la inmortalidad, ¿correcto? Y en ese proceso de la búsqueda de la mortalidad de Gilgamesh, se encuentra en una isla con otro personaje que se llama se encuentra en una isla con un personaje que se llama Utanapishtim. Utanapishtim. Ese Utanapishtim es el mismo Noé de la Biblia. ¿Ya? Es el mismo Noé de la Biblia. Y Utanapishtim es el héroe del diluvio también allá, en la epopeya de Gilgamesh. Ese Utanapishtim había sido llevado a esa isla por unos dioses que lo querían mucho. Y lo llevaron a esa isla para evitar que se muriera con todo el diluvio. Entonces, esos dioses lo transportaron allá, escondidas de los demás, ¿correcto? Y le dijeron, usted quédese acá, porque es que va a venir un diluvio que va a destruir todo y para que no lo destruya usted. Y Utanapishtim le enseña a Gilgamesh la planta de la vida. Le da una planta de la vida para que él sea inmortalizado. ¿Ya? Y entonces Gilgamesh se va contento con su planta para su reino Kish. Pero resulta que en un momento del viaje él necesita bañarse. Se mete a un río, se baña y deja la planta ahí. Pero la planta es robada por una serpiente. La planta es robada por una serpiente. Entonces, ya el ser humano no puede ser inmortal porque la serpiente se le robó la planta. Lo único que le queda al ser humano es hacerse un nombre para que cuando él ya no esté en la tierra, entonces lo recuerden su nombre. ¿Ya? Eso es muy importante. Y luego que se haga ese nombre, pues entonces ahí sí puede morirse en paz porque ya se hizo ese nombre. ¿Ya? Entonces, Utanapishtim cuenta a Gilgamesh cómo la Asamblea Divina trata de destruir a todos los mortales en el diluvio, ¿correcto? Y entonces Utanapishtim logra sobrevivir junto con su mujer y los dioses como obsequio le regalan la inmortalidad, le conceden la inmortalidad. Aquí estás viendo la laminilla, ahí la serpiente se está robando la planta de la inmortalidad. Preguntas de esto que te acabé de decir. No, no, señor profe, pero esa historia, esa escultura son un poco, es decir, es decir, porque en la Biblia, o hay parte que no he leído, en la Biblia hay parte que habla de eso, ¿Sí? o hay que leer el libro. Pero de estos términos, de estos temas, así como la epopeya de Gilgamesh, no, en la Biblia no. Sí, 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 claro. El relato de Génesis 1, 2, 3
de Génesis 6 y 7, el diluvio, es decir, la creación, la caída del ser humano en Génesis 3, el diluvio en Génesis 7, 6, 7, 8 y 9, toma estos conceptos que te acabé de mencionar. Estos conceptos son más antiguos que la Biblia, más antiguos. La Biblia lo que hace es tomar estas historias, las toma, las analiza críticamente y empieza a construir a partir de ahí su propia cosmovisión, su propia teología y su propio acervo cultural a partir de estas historias. Entonces, ¿qué es lo que hace Israel? Las toma, pero no las trabaja tal cual le llegaron. Ellos hacen una depuración de eso, es decir, las asumen con una mentalidad crítica, ¿correcto? Y a partir de ahí empiezan entonces a trabajar y a construir su propia teología. Profe, y entonces la persona que escribieron eso, que no se basan en historia, no, perdón, no se basan en algo real, sino en historia para ello transmitir una verdad, para, digamos, dar una enseñanza. ¿Son inspiradas por Dios esas personas o ellos son como los ancianos en Israel que los 603 mandamientos los sacaron los ancianos de Israel mirando la circunstancia que está pasando, decidieron, bueno, pasó el problema, pues yo creo que hagamos este mandamiento. Pasó este problema, coloquémosle este mandamiento. Las personas que escribieron esa enseñanza, es decir, Génesis 1, 2, bueno, de ahí para todo lo que sea, pensando en el pueblo, lo escribieron inspirado por el Espíritu Santo. No quiero decir que si no fue inspirado por Dios, no sea verdad o que la vamos a rechazar, no, sino que, porque es que lo que yo le pregunté, porque pues muchos de la iglesia lo hemos leído siempre como que son literal. Caín y Abel existieron y para de contar. Y de ahí para acá, y si usted dice que no existió, pues lo ahorcan. O sea, eso no se puede decir jamás. Entonces, las personas que escribieron el texto bíblico pensando en una enseñanza para las personas, no para la iglesia en sí, no porque en ese tiempo no había todavía la asistencia de iglesia, para las personas, una enseñanza de vida, lo hicieron de una forma y otra, pensando, pensando una forma inspirada por el Espíritu Santo, por Dios, no sé, o lo hicieron fue porque ellos pensaron pues, que está dando lo correcto. Es muy buena pregunta, amigo. Aquí hay que tener en cuenta, ojo, que en todas esas culturas también hay gente inspirada por Dios. No solamente en Israel. Dios no solamente ha estado trabajando con Israel. A veces se piensa que antes de que el Señor le hiciera el llamado a Abraham de salir de su tierra y de su parentela, Dios no tiene nada que ver con el mundo. Es como si Dios hubiese estado inactivo en la historia, según lo que piensa mucha gente. Y es hasta cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, que Abraham y Dios están aquí en el punto de partida. Y entonces Dios le dice a Abraham, Abraham, ¿listo? Vamos a empezar. Y Abraham le dice al Señor, Señor, estoy listo. Bueno, empecemos a correr en la historia. A partir de ese momento corremos en la historia. ¿Y qué pasó con Dios antes de Abraham? No, no pasó nada, estaba inactivo, estaba quieto por allá. No, eso es falso, totalmente falso. Dios se ha estado revelando a los hombres en las diferentes culturas. Esto también es revelación de Dios. Una revelación de Dios que se plantea de una manera mítica. Esto es mito. Son mitos que se van conformando con el correr del tiempo. Pero Génesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 son mitos también. La creación, la caída, el primer fratricidio de la historia con Caín y Abel, el diluvio, la torre de Babel. Todo eso son mitos. Pero la palabra mito no significa mentira en teología. La palabra mito es una verdad contada de manera extraordinaria.
una verdad que tiene que ver con una verdad que tiene que ver con una planta, por ejemplo, con una ley, con un ser humano o un Dios. ¿Y qué pasó allá? ¿Qué rodeó ese origen de esa planta, ese ser humano, de una sociedad, en fin? Y cómo, sobre todo, se pronunciaron los dioses al respecto. ¿Qué dijeron los dioses de todo eso? Entonces, a eso es como a lo que se refiere toda esta parte de acá. ¿Listo? Entonces tenemos que tener en cuenta esos conceptos. Dios sí se ha estado revelando en esas otras culturas. Dios no solamente se ha revelado, ni se sigue revelando solamente a Israel, no. Solamente a la iglesia, no. Por eso, cuando tú escuches, que me imagino que lo has escuchado infinidad de veces, los únicos que nos salvamos somos nosotros. La única religión somos nosotros. Eso es totalmente equivocado. Eso no es correcto. No somos los únicos que nos salvamos. No somos la única religión que tiene la verdad absoluta y que todos los demás están equivocados. Nunca lo ha sido, no lo es y no lo será. Dios se ha estado manifestando a todos los seres humanos, en todas las épocas, en todos los lugares. ¿Listo? Esa cultura también tiene que ver con los códigos legislativos. Por ejemplo, Hammurabi en el siglo XVIII antes de Cristo. Ojo, ya hay códigos, pero no solamente babilónicos, asirios, sumerios, hititas, egipcios. Hay una cantidad de códigos que el Señor permite que el pueblo de Israel tenga, ¿correcto? Y a partir de ahí se construya entonces el decálogo divino, los 10 mandamientos, es más, los 613 mandamientos que contiene el Antiguo Testamento. Esos 613 mandamientos ya se encontraban casi que al pie de la letra en otras culturas. ¿Ya? Ya habían sido revelados mucho antes de que se revelaran a Moisés, fueron revelados en otros lugares. Y el pueblo de Israel lo que hace es tomar esos conceptos, depurarlos. Pero hay una cantidad de códigos muy, muy antiguos, reitero, más que de Israel. Por ejemplo, en el Deuteronomio tiene modelos más antiguos de tratados que se concentran, que se concertaban con países vasallos, allá durante la época del Imperio Asirio. La Biblia toma esos pactos, esos modelos de tratados, los toma y los aplica. El código hitita, por ejemplo, ¿ya? Los paralelos de la Biblia con el código hitita están en Deuteronomio 12, Deuteronomio 26, capítulos 12 al capítulo 26, Levítico 17 al 26. Eso ya se tiene en otros códigos, que mírenlos, ahí están en la laminilla que te estoy mostrando, están los diferentes códigos que se han descubierto, ¿ya? Entonces, y habla de qué pasa, por ejemplo, cuando un toro acornea a una persona. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay una pelea y matan a uno accidentalmente o con el firme propósito de matarlo? ¿Qué hay que hacer en eso? ¿Qué hay que hacer en cada una de esas etapas de la vida? Y entonces se tienen algunas ideas al respecto, ¿ya? El código mesoasirio, Tiglat-Pileser I, publicado en el 1115 al 1077, está escrito en lengua acádica. Hay semejanzas de este código con el código de la alianza que está en el Éxodo capítulo 21 al capítulo 23. Y esos códigos, reitero, son muchísimo más antiguos. Por ejemplo, mire lo que dice este código mesoasirio. Si una mujer rompe uno de los testículos de un ciudadano durante una pelea, entonces le amputarán uno de sus dedos.
Eso es lo que dice esa ley de allá. Y mire cómo quedó esa misma ley en la Biblia. Si una mujer rompe uno de los testículos de un ciudadano durante una pelea y después incluso de tratamiento médico, el otro testículo también se hernia, entonces sacarán los dos ojos a la mujer. Y eso, mire lo que dice Deuteronomio 25, 11 y 12. Leámoslo, por favor. Deuteronomio 25, 11 y 12. Si dos hombres están peleando y la esposa de uno viene a rescatar a su esposo del que lo está venciendo y ella agarra al otro por los genitales, entonces debes cortar la mano a ella. No le tengas compasión. No lleves en tu bolsa. Bueno, ahí está. Entonces, mire cómo se trabaja esa parte. ¿De dónde sacan ellos esta ley? De esos códigos, que ya eran muchísimo más antiguos, ya, mucho más antiguos. Entonces alguien podría decir, ah, no, pero ¿cómo así? Perdón. O sea que si esos códigos ya existían, entonces realmente, bíblicamente, que, es decir, ¿por qué confiar en la Biblia o por qué creer en ella si eso ya estaba escrito allá anteriormente? No, entonces yo como que no le copio a eso, no, al contrario. Reitero, Dios se ha estado manifestando al ser humano desde mucho antes, ¿listo? El código de santidad también tiene sus referentes en el código mesoasirio, capítulos 17 al 26, o en el código deuteronomístico, capítulo 12 al 26, ¿listo? Ahora, por otro lado, en el profetismo, también hay profetas en esos otros lugares. Entonces, hay ejemplos de profecías en Mari, en, en, en Egipto, con Nefertiti, por ejemplo, en Mesopotamia. Ya hay una cantidad de profecías que le daban los profetas a esos monarcas y al pueblo allá en esas épocas. ¿Qué pasaba en Israel en ese momento? Nada, no pasaba nada porque Israel no existía y mucho menos existía el profetismo. Después, con el tiempo, fue que el profetismo empezó a existir. ¿Listo? Por ejemplo, hay unas profecías que se llaman visiones de Nefertiti. O, por ejemplo, se tiene registro de profecías como le comento en Babilonia, en Egipto, en Mesopotamia, en Canaán. Y hay una cantidad de ejemplos muy grandes de esas profecías, que eso lo vimos en la introducción al Antiguo Testamento. Y en la literatura sapiencial, por ejemplo, en Proverbios 22:1, luego del 7 al 23, se basa en la antigua sabiduría egipcia de un faraón que se llamaba Amenemope. Y en la Biblia están contenidos esos relatos. Ahí están contenidos esos relatos. O por ejemplo, el diálogo de un desesperado con su alma, que es el mismo libro de Job, el diálogo de un desesperado con su alma, o el doliente y su amigo. Todo eso fue conformado o utilizado para trabajar el libro de Job. Por ejemplo, ese diálogo de un desesperado con su alma es una disputa sobre el suicidio. Una persona que ha actuado muy bien siempre, pero le va terriblemente mal. Y él está pensando en suicidarse, ¿ya? Y a partir de ahí surge, reitero, el libro de Job, ¿ya? Entonces, esto es muy importante porque se tiene algunos conceptos sobre la vida y la muerte. ¿Qué tanto vale la pena matarse? ¿Ya? Mire lo que dice, por ejemplo, esta. Escúchame, alma mía. Mi vida ahora es más de lo que puedo soportar. Ni siquiera tú, alma mía, puedes entenderme. Mi vida ahora es más terrible de lo que nadie puede imaginar. Estoy solo. Ven conmigo, alma mía, a la tumba. Sé mi compañera en la muerte, si no puedes llevarte la miseria de la vida. No me prives la misericordia de dejarme morir. Abre las puertas de la muerte para mí. ¿Es esto pedir demasiado? La vida es solo un paso. Hasta los árboles se caen. Aplasta esta desdichada vida. Pon fin a mi miseria. Mire lo que dice ahora el libro de Job, capítulo 3, versículos 17 al 19.
Allí los malvados dejan de causar problemas. Allí descansarán los que quedaron sin fuerzas. Los cautivos descansan porque ya no oyen más la voz del capataz. Allí está el hombre sencillo y el gran personaje. Entonces, hay como una comparación entre estos dos textos, lo que leímos acá con lo de Job. Por ejemplo, en el Salterio, en los Salmos, hay varios salmos que pertenecen a otras culturas. Por ejemplo, el Salmo 104 es un salmo egipcio dedicado al dios Sol. Lo que hizo Israel fue tomarlo y dedicarlo al Dios de Israel. Salmo 104, miremos lo que dice Salmo 104. Voy a leer por lo menos un pedacito de esto. Alma mía, alaba, y aquí en lugar de Señor vamos a colocar alaba al sol y verás cómo funciona. Alma mía, alaba al sol. Sol, eres mi Dios, qué grande eres, te vistes de gloria y honor. Estás envuelto de luz como con un manto. Extiendes los cielos sobre la tierra como si fueran un velo. Tú construiste tu hogar por encima de los cielos. Usas las oscuras nubes como carruaje y cruzas el cielo con alas del viento. Hiciste los vientos tus ángeles y las llamas de fuego tus siervos. Tú creaste la tierra y jamás será removida. Como anteriormente se creía que el sol era el Dios, ¿no? Igual nuestros indígenas también creían que el sol era el Dios, ¿no? Y adoraban al sol. Entonces eso no es raro que estos salmos, por ejemplo, sea dedicado al Dios Sol, que después se le coloca el nombre del Dios de Israel para equipararlo a eso ya es diferente, ¿listo? Por ejemplo, el Salmo 29, no sé si ya te había comentado, que el Salmo 29 es un salmo dedicado al Dios Baal, al Dios Baal. Mire cómo quedaría mencionando al Dios Baal y no al Dios de Israel. Ustedes, los seres celestiales, alaben a Baal, ríndanle honra a Baal y proclamen su poder. Denle a Baal las alabanzas que merece su glorioso nombre. Adoren a Baal en su templo majestuoso. La voz de Baal retumba en los mares. El Dios Baal es glorioso y resuena sobre el océano. El Dios Baal está por encima de las muchas aguas. La voz de Baal muestra su poder. La voz de Baal muestra su gloria. La voz de Baal rompe los cedros. Entonces, fíjense, ese era un salmo dedicado al Dios Baal. Israel lo tomó y empezó a trabajar con él. ¿Sí me hago entender? Solamente le cambió el nombre y listo. ¿Preguntas? No, profe, la verdad eso es, este, pues no sé.